Iglesia, que el Señor te bendiga grandemente. Te saludo con la paz del Señor Jesucristo en este día sábado. Bueno, acá estamos una vez más trayéndote un mensaje de parte de Dios, como lo hacemos en cada reunión, ¿sí? Espero que estés buscando de Dios, espero que estés realmente trabajando, esforzándote al máximo en cada aspecto de tu vida, viviendo conforme como la palabra de Dios nos pide, como hijos de Él. Amén. Permitiendo al Espíritu Santo que moldee, que transforme, que cambie cada uno de esos aspectos de nuestra vida que sabemos que delante de Dios deben ser cambiados, modificados, transformados. Todos nosotros entendemos a la perfección delante de los ojos de Dios qué cosas deben estar y qué cosas ya no deben estar más en nosotros. Tenemos un mandato de parte de Dios, santificarnos. Tenemos ese plan delante de nuestros ojos, delante de nuestras vidas, ¿sí? El plan que el Señor nos dejó, de cómo nosotros tenemos que permitirle al Espíritu Santo que se forme el carácter de Jesús en nuestro corazón. Y a eso ha sido llamado, tanto vos como yo. Así que permitile al Espíritu que obre. No endurezcas tu corazón. Estate atento a la voz de Dios. Permití a Dios que haga todo lo que tiene que hacer en tu vida. Estate atento. Sé sensible. Permita al Espíritu Santo que te moldee. Amén. Para que cuando Él venga te halle con ese corazón formado conforme a su voluntad. Él viene por una iglesia santa. Lo dice la palabra de Dios. Así que búscalo. Búscalo con todas tus fuerzas. Si estás santificado, santifícate más. Todo aquello que sabes que le desagrada a tu Padre Celestial, esforzate al máximo. Trabajá en cada aspecto de tu vida, a la luz de la palabra, que es la lámpara que alumbra nuestro andar, y permití a Dios que quite lo que debe quitar, pero también que ponga lo que tiene que poner. La palabra de Dios dice que no endurezcamos nuestro corazón cuando oímos su voz, así que no lo endurezcas. Estemos atentos, amén. Estemos atentos para que Dios pueda hacer la obra en nosotros. Te invito a abrir la palabra de Dios en Mateo 7:13. Bueno, mientras ustedes están buscando, recuerdo que hemos venido, en realidad no hemos venido, sino que hemos arrancado con una serie que le hemos titulado Lo que cuesta seguir a Cristo, y hoy es la segunda clase. El tema de esta noche está titulado La carrera de la fe o la carrera del creyente. Así que vamos a dar inicio al mensaje de hoy a través de este mensaje simbólico, ¿sí? Que nos muestra de qué se trata esa puerta por la que debe entrar el cristiano, la puerta estrecha, esa puerta que no es amplia, que no es una puerta por donde se puede entrar con sencillez, con facilidad, sino que es una puerta estrecha, una puerta difícil por donde entrar. No solo una puerta, sino que esa puerta habla también de la medida de un camino por el que se debe transitar. Estrecho, difícil de transitar. Así que vamos a leer Mateo 7:13 para darle inicio a este tema, ¿sí? tan especial que vamos a estar estudiando por un tiempo extenso, ¿sí? Para ver qué tan difícil es seguir a Cristo. Pero entendiendo esto, que es difícil, porque para la carne es difícil, pero los que son del Espíritu, los que andan conforme al Espíritu, los que están llenos de Dios, tienen el poder para poder transitar por ese camino, tienen el poder para poder creerle a Dios y vivir conforme a como Dios quiere y andar por esa senda estrecha, que se entra por una puerta estrecha y que esa senda también es estrecha, pero que es posible para todo aquel que es del Espíritu, para todo aquel que le cree a Dios. Amén. Así que debemos alegrarnos, ponernos felices, porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Amén. Él pelea la batalla por nosotros. Dice así, Mateo 7:13. Entrad por la puerta estrecha, ¿sí? Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que lo hallan.
Amén. Bueno, el día miércoles hicimos introducción al tema de hoy y estuvimos hablando un poco sobre esto, y hoy yo quiero refrescar otra vez la memoria de cada uno de nosotros a través de lo que significa estos dos términos tan importantes que usa estos, dos versículos, ¿sí? Donde hablan sobre esta puerta y este camino estrecho. Uno de ellos es el término estrecho, ¿sí? Volvamos a recordar lo que significa. Este término estrecho es un término escrito en el griego, obviamente, que significa que la palabra en sí misma, en el griego, es el término stenos del griego, ¿sí? Que tiene una peculiaridad en cuanto a su significado. Stenos habla de algo estrecho, pero no solamente estrecho en cuanto a lo estrechito o a lo finito que es este camino, y eso habla de algo difícil de transitar, sino que también habla de algo estrecho, de obstáculos en cuanto a lo cerca que está uno del otro. O sea que no solamente entrar por la puerta que lleva a la vida eterna es angostito, estrecho, sino que también dice que su camino, esta palabra, stenos, significa de que es un camino o una puerta que una vez que comenzamos a transitarla, en ese tránsito del día a día nos vamos a encontrar con obstáculos que están muy cercas uno de los otros. O sea que eso nos marca la gran dificultad que tiene transitar por este camino y entrar por esta puerta. Y esto nos marca hay dos connotaciones importantes que nos marca esto como punto número uno a remarcar en este día sábado. El punto número uno es de que por ser una puerta estrecha no es fácil entrar por ella. El punto número dos es de que por ser un camino lleno de obstáculos, no solo es difícil entrar o hallarla, porque el texto dice, pocos son los que la hallan, o sea que es difícil hallarla. Una vez que la hallamos, es difícil entrar por ella, porque es muy pequeña, se entra de a uno, y eso nos remarca algo tan importante, que es que la salvación es personal, es de cada uno. No podemos ir de la mano de otro entrando por esta puerta, sino que entramos solos, y eso habla de la dependencia que vamos a necesitar de Dios para poder ingresar por ese camino, por esa puerta, y lo más importante, que eso obviamente habla de todo ese tiempo que vamos a transitar por él, es de que todo este camino, desde que arrancamos hasta que terminamos, va a estar llena de obstáculos, pero uno muy cerca del otro. O sea, de que realmente el nivel de dificultad es amplio, no es nada sencillo. Pero al mismo tiempo, stenos es un término que nos trae el siguiente, nos lleva a entender lo siguiente: no solo entramos por un camino angosto, no solo andamos por una senda llena de obstáculos, uno cerca del otro, sino que aparte habla de perseverancia. O sea, de que entrar por la puerta estrecha habla de una puerta difícil de encontrar, pero que tanto vos como yo ya la hemos encontrado. Habla de una puerta estrecha, difícil de entrar, pero que tanto vos y yo hemos entrado. Pero habla de lo que ahora nos toca transitarla. Van a venir muchos obstáculos, pero en todos ellos Dios nos dice esto: persevera, persevera. Y ese es el espíritu de aquel que está lleno de Dios, perseverar. El que está lleno de Dios persevera porque entiende del que nos sustenta, el que nos guía, el que es nuestro ayudador, nuestra fortaleza en este camino como hijos de Dios, es nuestro amado Señor Jesucristo. Y Él envió su Espíritu Santo, así que lo podemos lograr. Ahora, otro punto muy importante es lo que significa el término "y pocos son los que la hallan". Esa palabra hallar habla de dos cosas que son importantes también para tenerlas en cuenta y para poder comprender este tema que estamos desarrollando, lo que cuesta seguir a Cristo. La palabra hallan es un término que habla de dos cosas puntuales. Uno, la búsqueda incesante, porque cuando dice "y pocos son los que la hallan", hallarla, encontrar algo, habla de una búsqueda incesante de parte de la persona que la está buscando. ¿Se entiende? Y no solamente lo incesante que hay que ser para encontrar cada día ese deseo del corazón de Dios, porque quiero que entendamos,
esto es un símbolo espiritual, la puerta, ¿no? O sea, esta puerta y este camino, si bien es un camino porque se anda en el día a día, y si bien es algo por donde se entra, es algo con un simbolismo espiritual, ¿no? Y hallar esa puerta habla del trabajo, de la búsqueda incesante que demanda tanto tu vida como mi vida, conocer cada día lo que anhela, lo que desea, lo que le agrada a tu Padre Celestial. Y no hay otra manera para hacerlo, si no es a través de la palabra. Entonces estamos entendiendo cosas muy importantes. ¿Y por qué yo te las traigo hoy? ¿Y por qué yo te las remarco una por una? Porque yo necesito que entendamos, necesito refrescar mi memoria y refrescar tu memoria de que seguir a Cristo no es como nosotros tal vez pensábamos. Encontrarnos con nuestro Salvador es lo más precioso que nos pudo pasar. Pero al mismo tiempo, Jesús dijo algo que es revelador en cuanto a la realidad de lo que es ser cristiano. Jesús dijo esto, miren, palabras de nuestro Señor. Sean imitadores de mí como hijos amados. Sean imitadores de Dios como hijos amados. Y yo quiero decirte esto. Cuando Él te dice que seas imitador de Él, no te está diciendo que seas imitador de una persona mediocre. No te está diciendo que seas imitador de alguien débil. No te está diciendo que seas imitador de alguien carnal, sino que te está diciendo que seas imitador del Hijo de Dios. Alguien que no fue mediocre, sino que lo dejó todo en la cancha. Alguien que pagó el precio, el gran precio que costó la vida eterna. Alguien que lo dejó todo por agradarle a su Padre Celestial. Y ser imitador de Él habla de ese mismo esfuerzo de parte tuya. Tenés que pagar el precio de lo que es ser un imitador, de lo que es ser alguien que aceptó el estilo de vida de Jesús. Y créeme que esto que yo te estoy diciendo no es una exageración. Estudia en profundidad la palabra de Dios y vas a ver de que esto que te estoy diciendo es literalmente lo que cuesta seguir a nuestro amado Señor Jesús. La palabra de Dios dice, esfuérzate y sé valiente, porque ser un hijo del Rey, ser un hijo de Dios, es solamente para esforzados y hombres y mujeres muy valientes, que se animan a quererle a Dios. Pero no que se animan a creerle a Dios, sí, yo te creo, Señor, porque de la boca hacia afuera todos creen. Creerle a Dios es vivir de la manera en que Cristo nos dijo que vivamos. Pastor, ¿y de dónde lo saco? Viví como Cristo te dijo. Viví como cristiano. Cree como cristiano. Manejate como cristiano. Obedecé. Sé fiel. Ama a la manera en como tu Padre Celestial te dijo que ames, siendo imitador de Él. Amén. Ahora, segundo punto que yo tengo que remarcar de este término, y pocos son los que la hallan. Esta palabra hallar no solamente habla de esa búsqueda incesante de parte de aquel que quiere hallar en el día a día lo que le agrada a su Padre Celestial, sino que también habla de encontrar, pero con connotación de tiempo presente, tiempo verbal, ¿sí? Pocos son los que lo hallan, está hablando de la connotación del tiempo verbal en el que se escribe. La palabra de Dios dice esto, el que persevera hasta el fin, ese será salvo. No el que persevera en su inicio o hasta la mitad, sino hasta el fin. Y eso está diciéndote lo siguiente, no solamente la búsqueda debe ser incesante, sino que tu carrera es hasta el final de tus días. Y ahí heredás la vida eterna. Amén. Ahí heredás la vida eterna. Ya que hemos refrescado el inicio del día anterior, del mensaje anterior, del día miércoles, y que nos hemos parado en una postura, entendiendo de qué se trata entrar por la puerta estrecha, ahora vamos a ir a 1 Corintios 9:24. 1 Corintios 9:24. Vamos a ver ciertos puntos. Hoy el título del mensaje es la carrera de la fe o la carrera del creyente, ¿sí? ¿De qué se trata esta carrera que tenemos? ¿Sí? ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué es difícil seguir a Cristo? No es imposible, es difícil. Pero demanda de esto, miren, para lograrlo, demanda de lo siguiente.
estar lleno de la presencia, del poder y de la palabra de Dios. Y vos lo podés lograr porque el Espíritu Santo de Dios está escrito en la palabra, que hay una promesa escrita en la palabra que dice esto, que todo aquel que está lleno del Espíritu de Dios vive conforme a lo que su Padre Celestial le dice. Si vos sos de Cristo y estás lleno del Espíritu de Dios, lo que es imposible para los hombres es posible para aquel que está lleno de su Espíritu Santo. Así que prepárate porque lo vas a poder lograr, pero tenés que llenarte, tenés que esforzarte al máximo por amor a Cristo. Primera de Corintios 9:24. Primera de Corintios 9:24. Dice lo siguiente: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros un incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo por otros, yo mismo venga a ser eliminado. Amén. Bueno, acá hay dos puntos muy importantes que bueno, vamos a rever hoy. El punto número 1 es que el premio se lo lleva el que alcanza la meta. El premio se lo lleva el que alcanza la meta. El verso 24 dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Bueno, acá Pablo está haciendo referencia sobre aquel que se entrena o aquel que se prepara para una carrera, ¿no? Bueno, estas personas se preparan, entrenan durante muchísimo tiempo para luego salir a competir, ¿verdad? Para luego salir a alcanzar ese gran premio, el número 1. Y si bien son 3 solamente los que alcanzan un reconocimiento, el verdadero premio, el que gana la carrera, es uno solo, ¿no? Y uno va a poder decir en este momento: pastor, entonces hay uno solo que va a alcanzar el premio. No, en el reino de los cielos el premio lo alcanza todo aquel que llega a la meta, ¿sí? Ahora, miren qué impactante el ejemplo que usa Pablo. Pablo usa el ejemplo de un corredor, de un hombre que lo deja todo, entrena, se esfuerza al máximo para poder alcanzar un premio terrenal, un premio que solamente queda en el recuerdo por un breve tiempo y luego la gente se olvida, porque si yo les preguntara a cualquiera de ustedes quién fue el ganador de la carrera número 7 de las Olimpiadas en 1900 X, no sé, ninguno de ustedes se va a acordar ni ninguno de ustedes lo va a saber, sino que va a quedar en el olvido. Es un premio terrenal, es algo que nadie se va a acordar, el único que se lo va a acordar es ese que ganó y mientras esté vivo, porque después queda en el olvido también. Ahora, la vida espiritual, Pablo acá está haciendo una comparación y dice de que así como esta persona se prepara al máximo, y esa preparación, quiero decirles lo siguiente, habla de renuncia, habla de abnegación, habla de privaciones de todo tipo, solamente para alcanzar algo terrenal, un premio terrenal. ¿Cuánto más es la abnegación, es la privación? Es el decirle no a la carne para alcanzar la vida eterna. ¿Cuánto mayor es el precio de la vida eterna? Recordemos este pasaje que es tan importante tenerlo presente en nuestro corazón. El que persevera hasta el fin será salvo. Como el corredor. El que llega a la meta, ese es el que alcanza el gran premio. El que llega en ese primer lugar. En el reino de los cielos no se trata de llegar en primer lugar, porque en el reino de los cielos somos todos iguales. No hay acepción de personas. En la carrera sí hay acepción. El ganador se lleva el premio número 1, pero en el reino de los cielos no. En el reino de los cielos se debe llegar a la meta.
Pero acá está marcando cuestiones muy importantes de lo que cuesta seguir a Cristo. Abnegación, morir al yo, morir a esos deseos carnales, para poder estar en estado, para poder luchar, para poder perseverar en la fe y para poder matar la carne a través de la fe en Cristo Jesús, destruirla, decirle no a la carne para poder agradarle a aquel que nos llamó a correr esta gran carrera que es Cristo. Entonces, seguir a Cristo, este ejemplo, el verso 24, nos muestra la gran realidad de que es imposible que puedas llegar a la meta si en tu vida no hay renuncia, abnegación y un precio a pagar. Si no existe esto en tu vida, el ejemplo que nos pone Pablo en 1 Corintios 9 es muy fácil de comprenderlo. Lo que pasa es que tenemos que estar dispuestos. Tiene que haber una disposición de corazón a decir, sí, es cierto, tengo que dejar de lado las cosas que son materiales. Tengo que aprender a poner los ojos en la meta. Y poner los ojos en la meta habla no solamente de esa abnegación, sino del anhelo y el deseo ardiente de llegar a la meta. Amén. Llegar a la meta. Sigue diciendo, verso 25. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo, miren esto, qué impresionante el verso 27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Este término servidumbre que encontramos en el verso 27 es el término doulagogio del griego, que quiere decir poner en servidumbre, pero miren qué interesante la connotación. No poner en servidumbre como esclavo, sino que de la siguiente manera, siendo capataz de esclavos, siendo capataz de esclavos. Ahora, el verso 27 dice así, sino que golpeo mi cuerpo, o sea que está hablando de que Pablo estaba poniendo este ejemplo, decía, golpeo, el que golpeaba al esclavo era el capataz, que lo corregía y que lo esforzaba al máximo para que ese hombre o ese esclavo logre el objetivo de su señor, de su amo, ¿sí? Ahora, Pablo, miren lo que dice, sino que golpeo mi cuerpo, o sea que él como capataz, y eso habla de tener uno la autoridad. Y eso habla no solamente de uno tener la autoridad, sino también de esa capacidad de uno de someter la carne a la obediencia a Cristo. ¿Se entiende? Y dice así, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, como si él fuera el capataz al frente de estas tareas. El capataz era la persona que tenía la responsabilidad de que se logren los objetivos del amo. Eso es un capataz, el que está al frente de la obra o el que está al frente de ciertas tareas y que con toda su destreza, su inteligencia, su fuerza, lo que hace es esforzar al máximo a esas personas que tiene a su cargo para lograr el objetivo. Bueno, quiero decirte algo en esta tarde. No solo sos esclavo, sino que también sos capataz de ese esclavo que está en vos, esclavo de Cristo, porque te pagaron por un precio muy alto. Jesús murió en la cruz y pagó un precio muy alto por tu vida. Entonces, no solamente sos el esclavo por haber sido pagado por un precio muy alto, sino que también sos el que tenés el poder para exigir al máximo o para no exigir al máximo. Quiero decirte algo. Si bien hay una puerta estrecha, un camino estrecho por el que se debe entrar para ser cristiano, también hay una puerta muy amplia y un camino amplio, que es por el que entran la mayoría, es por el que entran la gran mayoría de las personas. Y yo quiero decirte algo, si hablamos de esa puerta espaciosa o de ese camino espacioso, amplio, podemos poner un montón de cosas en esa lista. Esa puerta amplia, espaciosa, la podemos
titular con las siguientes, con los siguientes estilos de vida, si así pudiéramos enumerar quienes entran por esa puerta. Podríamos decir de que por esa puerta espaciosa pasa la carnalidad, pasa la religión, pasa esos hombres autodependientes, pasan esas personas que viven una fe incorrecta conforme a su propia manera de juzgar, o una fe a su estilo y no al estilo de la palabra de Dios. Tenemos un sinnúmero de listas, y yo quiero decirte algo. ¿Por qué el término doulagogio habla de ese esclavo, pero siendo capataz al mismo tiempo? Porque sos vos el que tenés el poder para someter tu vida a la obediencia a Cristo. Pero al mismo tiempo, quiero decirte algo, hay capataces que para pasarla bien no cumplen con su rol, sino que para pasarla bien y casarse tanto con Dios como con el diablo, lo que hacen es llevarse bien con la gente, son permisivos, dejan que cada uno haga lo que quiera, está todo bien, y yo quiero decirte algo, eso es entrar por una puerta muy amplia, eso es elegir el camino allanado, el camino fácil, el camino donde no se pone en práctica lo que dice el verso 27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Las personas que viven ese estilo de vida quedan eliminadas de la carrera, quedan eliminadas. Pero quiero recordarte algo, tanto vos como yo estamos en esta carrera porque hemos elegido la puerta estrecha, el camino angosto, el camino que tiene obstáculos cerca uno del otro, un camino donde se necesita perseverancia continua para poder llegar a la meta, un camino por donde obligatoriamente tenés que entregarte en una búsqueda incesante de la voluntad de Dios, una búsqueda incesante de lo que le agrada a tu Padre Celestial, una búsqueda incesante de la fe que Dios quiere que tengas como cristiano, de la mansedumbre, de la templanza, de la paciencia, del amor, del nivel de amor que Dios quiere que tengas como hijo de Dios. Lo que cuesta seguir a Cristo, lo que cuesta seguir a Cristo. Ese es el tema que estamos viendo en este día sábado. En el capítulo 10, verso 1 dice lo siguiente: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron por el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos, dice el pasaje, como ejemplos. ¿Ejemplos para quiénes? Para vos y para mí. Ejemplos para todos aquellos que quieren entrar por la puerta estrecha. Ejemplo para todos aquellos que han tomado la decisión de caminar por ese camino angosto, lleno de obstáculos, pero que de la mano de Cristo somos más que vencedores. Amén. Estando sujetos a la verdad de Dios, alcanzamos la victoria. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Amén. Todos ellos gozaron de la protección de Dios, ¿no? Es lo que dice acá el capítulo 10, del verso 1 al 6, ¿sí? Todos ellos gozaron del cuidado de Dios, todos ellos gozaron de la provisión de su Padre Celestial. Ahora, preguntas que nos tenemos que hacer en este día. Hagámonos preguntas.
que son necesarias para poder abrir nuestro corazón. ¿Cuántos de nosotros hemos gozado la protección de Dios? ¿Cuántos de nosotros gozamos la protección de Dios? ¿Cuántos de nosotros gozamos el cuidado sobre nuestros hijos, sobre nuestra familia, sobre nuestro hogar, sobre cada aspecto de nuestra vida? ¿Cuánto nosotros gozamos la provisión continua de parte de Dios? ¿Cuántos de nosotros? Todos nosotros, todo el tiempo. Y yo quiero decirte algo, esto que se está plasmando en estos versículos, se están plasmando porque después, en el verso 5, dice lo siguiente: pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Y acá hay una verdad que ahora la vamos a leer, ahora la vamos a estudiar, la vamos a repasar, ¿sí? Pero todos ellos gozaron de la provisión, del cuidado, de la protección de parte de Dios, como vos y yo la gozamos. Ahora, yo quiero decir esto, que sirve para refrescar nuestra memoria, porque de eso se trata cada una de estas tareas que hacemos de ahondar en la verdad de Dios. Refrescar nuestra memoria sobre lo que Jesús hizo en nosotros, sobre lo que Jesús hace cada día en nosotros. Refrescar nuestras memorias de dónde hemos sido quitados, de dónde Dios te sacó. Si vos recordás de dónde Dios te quitó, vas a aprender a ser fiel a Dios, porque vas a entender de que de donde vos fuiste quitado y de donde yo fui quitado, había muerte y perdición eterna. Entonces, si Cristo pagó un precio tan alto por tu vida, ¿qué es lo que lleva a un cristiano a vivir o a actuar olvidándose de lo esencial, olvidándose de aquello que entendemos que es lo que le agrada a Dios, a tu Padre Celestial? Porque tanto vos como yo entendemos lo que le agrada a tu Padre Celestial. Tanto vos como yo sabemos cuáles son nuestras responsabilidades como cristianos. Tanto vos como yo entendemos qué es lo que tu Padre Celestial ha hecho resplandecer en tu vida sobre la verdad de Dios. Pero cuando nosotros miramos para otro lado y nos olvidamos de dónde hemos sido quitados y empezamos a vivir estilos de vida egoístas, estilos de vida que solamente piensan en cosas pasajeras, estilos de vida que solamente piensan en esas cosas de muy corto plazo, de muy corto tiempo, cosas que no te vas a llevar cuando te vayas. Entonces, yo creo de que tenemos una alerta que está sonando alrededor nuestro, ¿sí? Al costado nuestro más que alrededor nuestro. Y sí, alrededor nuestro también sonando, diciéndote, cuidado, porque estás mirando para el otro lado. Tus ojos tienen que estar puestos en esa meta que te marcó Cristo, que es la vida eterna. Pero para alcanzarla, lo que no te tenés que olvidar es esto, que es hasta el fin la carrera. Por lo tanto, si vos hoy estás desviado, yo quiero explicarte esto, recordarte esto. Si te desviaste, tenés que volver ya, hoy, a través de este mensaje, tenés que volver a poner tus pies en la senda de la verdad. Y tener los pies puestos en la senda de la verdad habla de vivir conforme como la palabra de Dios te enseña, en todos los aspectos de tu vida, en el matrimonio, en la familia, en tu relación íntima con Dios, en tu relación con la iglesia, en tu relación con el pueblo de Dios, en tu relación en cuanto a la comunión, en cada aspecto de tu área, tus finanzas, cada área de tu vida, tu trabajo, cada área de tu vida tiene que estar puesta en la perfecta voluntad de Dios. Y si no está puesta en la perfecta voluntad de Dios, es porque te estás desviando, es porque te fuiste de la senda, es porque el camino estrecho, la puerta estrecha que un día tomaste la decisión de tomar y de seguir con alegría, quedó atrás. Y estás caminando por una puerta espaciosa, un camino amplio, allanado, pero no allanado porque, este camino
es de bendición. No, no, no. Allanado porque no hay nada que te vaya a poner un freno, porque estás yendo a 200 kilómetros por hora de cabeza al infierno. ¿Se entiende? Cuidado, cuidado, porque es la puerta estrecha la que te lleva a la vida eterna. Es la puerta y el camino estrecho el que te lleva a la vida eterna. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, o sea, todos los antecesores, pastor, ¿cuáles son los antecesores? Porque mi papá nunca. Vos tenés una nueva vida en Cristo. Por lo tanto, tu vida, el ejemplo, es la palabra de Dios. Cuando habla de tus antecesores, está hablando de los que están plasmados acá en la palabra de Dios como anteriores a vos, ¿no? Entonces, cuando dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, lo que te está diciendo es esto. Los que están plasmados en este sagrado libro de Dios, que son el ejemplo que se te fue dejado para que vos no caigas en lo mismo. ¿Se entiende? Porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. O sea, en pocas palabras, todo esto, ¿saben qué? Todo esto que les pasaba a ellos, hoy vos lo tenés con un nombre: Jesucristo, la puerta estrecha, el ejemplo a seguir, a quien tenés que imitar, de quien tenés que sustentarte, de quien tenés que depender. Porque por eso es difícil seguir a Cristo. Porque seguir a Cristo habla de que aprendas a depender de Él. Oh, sí, yo dependo de Él. Bueno, pero yo quiero decirte algo. Dependencia de Él no es yo dependo de Él en un camino simple, fácil, sin pruebas y sin obstáculos en el medio, sin que demande de mi parte perseverancia en cuanto a la fe y en cuanto a cada obstáculo que se me presenta en la vida, ¿no? Vivir fácil, light, sin creerle a Dios, sin aceptar los compromisos que Dios pone en nuestra vida para vivir como esposos, como padres y como lo que sea, conforme a como la palabra de Dios te muestra. Porque la palabra de Dios te marca un curso en cada área de tu vida. Tu vida está compuesta de muchas áreas, ¿se entiende? Emocional, espiritual, financiera, cientas, no sé, ahora no se me vienen todas, pero cada una de ellas, la palabra de Dios te muestra cómo tenés que ser, te muestra cómo debe vivir el que está al frente de un hogar, por ejemplo, ¿no? Te dice cuáles son los pasos a seguir, de qué manera te tenés que manejar, de qué manera tenés que manejarte como esposo, en el caso de las mujeres, como esposas, de qué manera tenés que educar a tus hijos, de qué manera tenés que ser cuidadoso con tu parte financiera en tu casa, cómo tenés que ser ordenado, pagar tus deudas, de qué manera vos tenés que pagar no solamente tus deudas, sino también todo lo que demanda la responsabilidad del hogar como hombre al frente de un hogar, y de qué manera lo tenés que hacer como hijo de Dios, tu responsabilidad hacia tu prójimo, hacia la iglesia misma. La palabra de Dios marca muchas pautas de cómo vos tenés que vivir. Si vos no vivís conforme a como la palabra de Dios te marca en cada una de esas áreas de tu vida, entonces no estás viviendo conforme a la fe de Dios, porque conforme a tu fe, a la fe humana, esa fe de que sí, yo tengo fe, fe. No, pero es conforme a la de Dios. Cuando Dios dice, vos como esposo tenés que ser de tal manera, lo que te dice la palabra de Dios es cómo tenés que actuar, por más que tu esposa sea conforme a como la palabra de Dios te dice, o por más que tu esposa sea diferente. Porque cuando todo está bien es fácil ser cristiano. Lo difícil es cuando las cosas no cumplen con esa expectativa tuya, ¿se entiende? Cuando a vos las cosas te van bien económicamente, ahí es fácil ser cristiano. Pero cuando te va mal, sos fiel, amás realmente, abrazás realmente la palabra de Dios como te enseña la palabra de Dios. ¿Educás a tus hijos a la manera de como la palabra de Dios te enseña o los educás como a vos te parece? No, pobrecitos, no, yo creo de que el mejor mecanismo para enseñarlo o el mejor método es este. La palabra de Dios es muy cuidadosa en cómo debemos educar a nuestros hijos.
y los educás como la palabra de Dios te enseña, y vivís tu vida de santidad como la palabra de Dios te enseña, porque eso es vivir una vida conforme a la fe de Dios. Lo que cuesta seguir a Cristo. Eso cuesta seguir a Cristo. No es fácil. Es conforme a como Él te dejó plasmado en su palabra. ¿Se entiende? Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Verso 4. Porque bebían de la roca espiritual que lo seguía. Y la roca era Cristo, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. ¿Qué es lo que codiciaron, pastor? Bueno, eso nosotros lo vamos a encontrar en el libro de Números. Vamos al libro de Números. Números capítulo 11. Números 11, verso 4. Números 11, verso 4. Nos muestra cuáles son las cosas malas que ellos codiciaron. Y nos muestra por qué en el libro de Primera de Corintios nos dice para que nosotros tengamos este ejemplo y no andemos como ellos anduvieron, no codiciemos lo que ellos codiciaron. Vamos a ver qué es lo que hicieron ellos. 11, verso 4 dice: y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos, y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Leamos hasta ahí. El pueblo de Israel es increíble, ¿no? Es increíble el corazón del ser humano. El pueblo de Israel anheló durante años la libertad. Sufrían y se quejaban y lloraban por la gran opresión que ellos recibían por parte de Egipto. Y un día el Señor los hizo libres. Y cuando alcanzaron esa libertad, Dios les empezó a mostrar que caminar de la mano de Él era entrar por una puerta estrecha. Entonces empezaron a poner los ojos en las cosas de antes, vivir como antes vivían. ¿Saben qué era lo increíble de esto? ¿Saben por qué ellos volvían a mirar eso? Porque antes ellos ofrecían un trabajo como esclavos y se los sostenía, se los alimentaba, o sea, era lo que se les daba, la ración que se les daba por su esfuerzo físico, o sea, era lo que se alcanzaba con mano humana, ¿sí? No les iba a faltar nunca, iba a estar todos los días, lo justo, lo necesario, pero ellos recordaban aquello que alcanzaban con esfuerzo humano y lo veían como algo bueno y miraban los obstáculos, lo difícil que era caminar por esta senda angosta, estrecha, el precio que se debía pagar para caminar por esa puerta estrecha, la perseverancia que debía haber todo el tiempo para transitar siendo libres. Y ellos ponían los ojos en los que los rodeaban, porque arranca así: y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y este vivo deseo habla de que se encendió en ellos el deseo de decir: volvamos al mundo, volvamos a Egipto. Y ellos, en vez de, siendo pueblo de Dios, en vez de entender lo que Dios hizo, porque Dios los hizo libres, decían: sí, la verdad, volvamos allá donde
las cosas eran más fáciles, estaban eligiendo el camino fácil, el camino sencillo, donde no se tenía que tomar responsabilidades, donde no se tenía que imponer como ese capataz que expliqué hace un ratito. El capataz lo que hace es flagelar al esclavo para que cumpla. Y yo quiero decirte esto, si vos no flagelás tu carne y le decís no a tu carne para agradarle a tu Padre Celestial, si no lo haces así, si no golpeas tu cuerpo y lo pones en servidumbre, lo que te va a pasar es lo que le pasó al pueblo de Israel. Perecieron todos en el desierto, ninguno alcanzó la promesa. Y el verso 27 de 1 de Corintios 9 dice así: no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y el verso 6 del capítulo 10 dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Dios hoy te está diciendo que seguirlo, entrar por la puerta estrecha, no es un camino fácil. Porque tenés que poner bajo esclavitud los deseos de tu corazón. Porque tu corazón va a querer lo pasajero. Tu corazón va a querer quedarse no solo con lo suyo, sino también con lo del otro, con lo de Dios. Porque es egoísta. El corazón que no está puesto firme en los deseos de Dios, piensa en sí mismo. Y cuando uno piensa en sí mismo, lo que hace es olvidarse el amor al prójimo. Cuando uno piensa en sí mismo, lo que hace es olvidarse que hay 2 mandamientos que encierran toda la ley y los profetas. Y quiero decirte otra cosa más. Tener los ojos puestos en las cosas de este mundo hace que todas aquellas buenas decisiones que tomaste el día que tomaste la decisión por entrar por la puerta estrecha, queden en el olvido. Porque acordate que vimos por qué esta palabra y pocos son los que la hallan. Porque habla de ese tiempo verbal presente. Perseverar hoy y mañana, y pasado y todos los días de tu vida en la verdad de Dios, para que al final de tu carrera alcances la vida eterna. Lo que cuesta seguir a nuestro Señor Jesucristo es solamente para valientes. Pero el Espíritu Santo está en nosotros, porque Él fue enviado, así que no tenés ninguna excusa. Si no lo haces, es porque realmente no querés poner bajo esclavitud tu carne, sino que querés darle lugar a tu carne y vivir como es más fácil, ¿sí? Yendo por ese camino allanado. Hoy Dios te desafía, a través de su palabra, a que vivas una vida conforme al deseo de Dios. Vamos a orar. Inclina tu rostro. Señor, te damos gracias porque hoy una vez más nos has hablado a través de tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de esta serie de mensajes que vamos a estudiar, vamos a entender, vamos a ahondar, vamos, Señor, a transitar por lo que nos enseña tu palabra, sobre qué tan difícil es seguirte. Pero al mismo tiempo, Señor, tu palabra es la que nos va a mostrar que llenos de tu presencia, y ser llenos de tu presencia habla de estar rendidos a tus pies, queriendo agradarte a ti, Señor, queriendo vivir una vida conforme a tu deseo. Por lo tanto, para ese hombre y para esa mujer que rinde su vida a ti, que realmente se niega a sí mismo, lo que es imposible para la carne, es posible para Dios, porque donde está el Espíritu de Dios, tu palabra nos muestra que ahí hay libertad y hay victoria. Por eso yo te creo a ti, Señor,
Yo sé que tú lo que arrancaste en el corazón de cada uno de mis hermanos, esa obra que tú comenzaste en cada uno de ellos, yo sé que tú la vas a cumplir en su totalidad. En el nombre de Jesucristo, guárdalos, protégelos, cuídalos, dales tu sabiduría, Señor, que tu palabra arda en sus corazones, que tu palabra arda en sus corazones, que tu palabra arda en sus corazones, Señor. En el nombre de Jesús, que tu palabra arda en sus corazones, Señor. Que ellos puedan vivir conforme a tu deseo. Y dales la fortaleza para poder caminar conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Señor, yo los encomiendo en tus manos. Te doy la gloria, la honra y la alabanza porque sé que lo que tú estás haciendo en nosotros, Señor, lo vas a concretar. Y lo que yo te pido en esta hora, Señor, es que nunca les falte la fe a ninguno de ellos, en el nombre de Jesús, para vivir conforme a tu deseo. En el nombre de Jesucristo, llénalos de tu potencia y del poder de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te llene, te inunde de su potencia. Acordate que somos esclavos de Cristo, pero al mismo tiempo sos el capataz, el que tenés la herramienta para someter a ese esclavo, que sos vos mismo. Así que viví una vida conforme a Cristo. Y te quiero decir algo más. Cristo viene. Maranata, el Señor viene pronto. Retén lo que tienes para que ninguno se robe tu corona y que puedas reinar junto a Él por la eternidad. Que el Señor te bendiga. Paz.